puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Vamos a hablar una palabra muy interesante que vamos a encontrar en el libro de Josué. Vamos a comenzar con Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Les voy a contar acerca de cómo ser una generación de conquista, una generación que alcanza su propósito, que alcanza su meta, que alcanza el sueño de Dios, cómo ser una generación de conquista. Josué, acompáñenme por un momento rápidamente al libro de Eclesiastés. Colóquele una cintica allí a Josué capítulo 7 y acompáñenme por favor a Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1, versículo 4. Quiero empezar mejor desde Eclesiastés 1:4. La Biblia dice: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Generación va, generación viene. Nosotros contamos las generaciones. Antes una generación duraba 100 años, luego pasó a 80, ahora se cataloga que una generación es cada 70 años. Y nosotros venimos de generaciones de antepasados, de abuelos, de bisabuelos, de padres, generaciones, pero lo bueno es que nosotros, los que estamos en Cristo, estamos afectando nuestra generación presente, pero también estamos afectando nuestra próxima generación. Yo sé que ayer hablábamos con el pastor algo muy interesante, y es que nosotros somos una raza diferente, somos una raza distinta, no somos la raza normal del ser humano, somos diferentes. Mi hijo Gianmarco es una raza diferente, en él hay un sello diferente, una marca diferente. En él hay un estilo de vida diferente, en él hay un propósito, un destino diferente. Y Dios te llamó a que este año marques la diferencia en tu vida, marques la diferencia en tu familia, en tu hogar, en tu empresa, en tus sueños, en tu estudio. Marques la empresa, en tu carrera, en lo que te apasiona. Marques la diferencia con el sello de la sangre del Cordero de Dios. Ahora, para comenzar a ser una generación de conquista, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Es muy importante cambiar la mentalidad. Hace algunos días tuve un disgusto al escuchar a una persona que Dios había hecho un milagro grande con esa persona, pero después del milagro tuvo otra dificultad y dijo algo hacia Dios que me ofendió. Yo no sé si usted, cuando alguien habla mal de Dios, se ofende o no, pero a mí no me gusta, no soporto, y inmediatamente repliqué. Le dije a esa persona que me parecía muy mala esa actitud. Dios acaba de hacer un milagro gigante y se presenta otra dificultad. Yo creo que para ver más gloria, y esta persona tiene una muy mala actitud. ¿Sabe? Hay que cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar,
nuestra manera de nuestro ser interior, de recibir toda la información externa. Hay que cambiar eso. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos cambie eso. Porque tú y yo somos una generación diferente. Tú y yo no fuimos diseñados por Dios para ser esclavos de nada ni de nadie. Tú y yo no fuimos diseñados para vivir arrastrando el lastre que cargaron nuestros padres o nuestros abuelos por la ignorancia de la palabra. Tú y yo fuimos llamados a conquistar, a libertar, a poseer, a avanzar. Y eso es lo que te tienes que meter en la cabeza. Ahora, Dios siempre usará gente que esté dispuesta, no gente perfecta. Ahora, volvamos al libro de Josué. Yo le quiero contar que Josué venía de generaciones de personas que habían sido esclavos. Esto lo hemos hablado no sé cuántas veces. Y el esclavo no tiene derechos, el esclavo no opina. Al esclavo se le ordena y hace. El esclavo no tenía prestaciones, no tenía jubilación, no tenía prima, no tenía derechos, no tenía libertad, no tenía escogencia. Simplemente a un esclavo se le colocaba en un lugar y él tenía que trabajar, le gustara o no. Tenía que trabajar todos los días, para él era normal trabajar un lunes, un domingo, un sábado, hasta la hora que su amo así lo determinara. Y esta gente, el pueblo de Israel, había sido esclavos por 430 años aproximadamente en Egipto. Entonces, esa esclavitud había borrado de la mente de los hebreos una mentalidad de conquista, una mentalidad de libertad. Ellos no tenían mentalidad de avance. Ellos pensaban, comían, hablaban e incluso oraban como esclavos. Yo, si tengo la oportunidad en los próximos días, les voy a predicar acerca del ministerio difícil de Moisés. ¿Y sabe qué me sorprende? Moisés tuvo varias pruebas. Yo saqué por lo menos 20 pruebas que describe la Biblia, una detrás de otra. Y sabe, me sorprende muchísimo cuando Moisés va a hablar con Faraón y le dice a Faraón que deje ir al pueblo porque él va de parte de Dios, y Faraón le dice: ¿quién es Jehová? No sé de qué Dios me estás hablando. Que recuerde que los egipcios adoraban muchos dioses, dentro de esos al dios Sol, a Ra. Y Faraón se burla de Moisés y dice: ¿sí se van a ir? Debe ser que están vagos, ociosos, y les aumenta el trabajo. Y dice la Biblia que cuando Moisés regresa a hablar con los hebreos, lo estaban esperando los hebreos para declarar juicio sobre él. ¿Sabe qué difícil es cambiar una mentalidad de esclavo? Y sabe, esta gente tenía esa mentalidad de esclavos, tenía esa mentalidad de pobreza, tenían esa mentalidad de escasez, tenían esa mentalidad de dependencia del hombre. Por eso en el desierto Dios quiso enseñarles a que dependieran de Él, pero ellos seguían dependiendo del hombre y por eso anhelaban volver a ser esclavos, aunque eso implicara el maltrato, pero porque tenían la ración diaria. Perdóneme por lo que le voy a decir, pero hay gente que se conforma con un salario mínimo porque tienen miedo a emprender algo nuevo, porque tienen miedo a arriesgarse, porque tienen miedo a soñar, porque a alguien tal vez le cortó las alas, porque tal vez una vez lo intentaste y te fue mal. Entonces es mejor para mucha gente lo poco, pero seguro, que tomar un riesgo tal vez que te lleve a marcar la diferencia en tu casa, en tu familia. Y no está mal que vivas con el mínimo, pero a mí me da rabia. Yo no sé usted, pero yo me siento indignado cuando nos presentan esa payasada en las noticias, el presidente con el sindicato de trabajadores de este país reunidos para subirle al mínimo 40,000 pesos. Es una cosa ridícula. Eso es absurdo. Que el mínimo esté por debajo de lo que subió la inflación. El año pasado en este país el IVA subió al 16, 17% y este año el salario subió al 6%. Es absurdo eso. Pero a mucha gente el diablo les marcó esa mentalidad de depender mejor de otro, de un jefe que te va a pagar un salario de miseria, pero fijo. A tal vez arriesgarte a pasar unos tiempos de hambre, de escasez, pero un día
puede que esa idea se convierta en una idea millonaria. Y así estaba esta gente, con una mentalidad de escasez, de pobreza, de miseria, de ruina, de dependencia del hombre. Y Dios levanta un hombre llamado Josué. El nombre Josué, aquellos que le han puesto este bello y hermoso nombre a sus hijos, significa el Señor salva o el Señor es mi salvación. Josué sale muy joven en ese peregrinaje que Moisés arranca con todo un pueblo. ¿Usted sabe por qué Dios escogió a Moisés como el libertador? Porque Moisés no se crió, aunque era hebreo, no se crió bajo la mentalidad de esclavo. Recuerde que a Moisés, la hija del faraón, por designio de Dios, lo adopta. Así que Moisés vivía en el palacio, comía como un príncipe, vestía como un príncipe. Moisés fue instruido en todas las ciencias, en todo lo que los egipcios conocían, en su arquitectura, en su agricultura, en toda una cantidad de cosas aprendió Moisés que lo llevó a ser diferente, tenía otra mentalidad. Ahora Moisés saca a este pueblo de la mano de Dios. Y durante 40 años en un desierto, esta gente no hace sino provocar a Dios todos los días. Provocar a Dios, murmurar contra Dios. Pero en medio de esta gente que murmuraba, se estaba levantando a alguien llamado Josué. Josué era un hombre que, aunque convivía en medio de gente con mentalidad de escasez, no quiso tener ese mismo molde en su cabeza. Tal vez Josué no quiso dejarse afectar por los comentarios negativos de sus consiervos. Tal vez Josué dijo, si Dios nos sacó debe ser por algo mayor. Y la Biblia dice que Josué sale juntamente con Caleb y 10 príncipes más a espiar la tierra y regresan estos 12 con un informe dividido en dos. 10 de ellos dicen que la tierra es buena, pero que en la tierra hay hombres gigantes, hay ciudades fortificadas. Y dicen estos 10 hombres que no van a poder conquistar. Pero Josué y Caleb tenían otra mentalidad. Dijeron, sí vamos a conquistar y nos los vamos a comer como a pan. Tenía otra mentalidad Josué. ¿Qué hacía la diferencia entre los otros 10 príncipes y estos 2 hombres? Su mentalidad. Estaban en el mismo pueblo, eran hebreos todos, todos venían de las mismas raíces, todos compartían el mismo pan, el mismo maná, todos caminaban por la misma arena, pero tenían una mentalidad diferente. Usted tiene que tener una mentalidad diferente este año. Aunque estés caminando en el mismo desierto, aunque estés pisando la misma arena, aunque te cobije la misma nube, tienes que tener una mentalidad de conquista. Ahora Dios permite que este hombre llamado Josué sea el sucesor de Moisés. Moisés fue el libertador, el que lo libertó, pero Josué fue el conquistador. ¿Sabe que el nombre Josué en griego es Jesús? Jesús, Yeshua o Josué. Así que Josué, sin darse cuenta, miles y miles de años atrás, antes del Señor Jesús, era un símbolo del Señor Jesucristo. Era un símbolo de aquel que iba a conquistar, de aquel que iba a avanzar, de aquel que no se iba a dejar intimidar por algo. ¿Sabe? En medio del desierto nacieron personas. Todos los viejos murieron, todo el que tenía mentalidad de esclavo murió, todo el que murmuró murió, todo el que desobedeció murió. Pero esta gente en 40 años comenzaron a tener hijos e hijas y muchos pequeños salieron de Egipto, eran pequeños, todavía no estaban contaminados, todavía no se les había impregnado ese negativismo, todavía no tenía esa impronta de esclavo en ellos. Y esta gente que creció en el desierto se convirtió luego en un gran ejército, con otra mentalidad diferente a sus padres. Tú no estás en la obligación
de repetir la historia de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Tú no tienes por qué marcar de nuevo esa historia en la genealogía de tu familia. Yo vengo de una familia paterna donde todos eran divorciados o con hogares fracasados. Yo propuse en mi corazón que eso no tocará mi vida en el nombre de Jesús. Vengo de una familia donde la gran mayoría les gusta el licor. Yo propuse en mi corazón renunciar a toda esclavitud al licor. Vengo de una familia donde no había una adoración correcta a Dios. Yo propuse en mi corazón permanecer en el camino correcto. Y esa es la mentalidad que cambia, aunque las circunstancias para todos sean la misma. Esta gente que nació en el desierto, esta gente no venía de Egipto, pero comenzaron a ver los milagros, comenzaron a ver el maná, comenzaron a ver la nube, la Shekinah de Dios, el fuego, comenzaron a ver las codornices que llegaban. Esta gente comenzó a ver que Dios podía hacer brotar agua de la roca si quería. Esta gente comenzó con una mentalidad diferente. Y entonces fue un pueblo poderoso. ¿Cómo ser una generación de avance este año? Primero tienes que darte cuenta que uno de los mayores enemigos de cualquier persona que quiere ser un conquistador se llama el conformismo. El conformismo. El esclavo se conforma. El esclavo no anhela algo más. El esclavo tiene esa mentalidad. Bueno, con este sueldo veremos qué hago. Bueno, aquí donde vivo puede que las paredes no sean repelladas ni hayan ventanas. Bueno, tal vez hay gente que está peor que yo y se conforman. Bueno, la vida que tengo, bueno, no es muy mala, pero ahí vamos. ¿Sabe? La mentalidad de conformismo anula la mentalidad de conquista. Yo no estoy diciendo de ser malagradecido con Dios. Está bien que tú agradezcas, pero una cosa es agradecer y otra cosa es que me conformé allí. Me quedé en ese lugar de estancamiento. No, tú no vas a retroceder. Tú no vas a volver atrás. ¿Sabe? Le cuento algo de mi vida. Siendo yo un niño todavía, pasamos un tiempo en mi familia de mucha pobreza. Nos llegó una racha de pobreza y de miseria. Y esa racha de pobreza y de miseria nos llevó a vivir un año de nuestra vida en un sector de Cali feo. Vivimos en una casa que en ese tiempo ni siquiera era construida con ladrillo, sino con esterilla. Y vivimos en una habitación, ahí vivíamos mi hermana, a veces mi papá estaba allí, mi madre y yo. Y en un solo cuarto estaban las camas, ahí mismo estaba la cocina. ¿Sabe una cosa? Cuando Dios vino a mi vida, cuando salimos de allá, luego Dios apareció en mi vida. Yo siempre tuve un temor en mi corazón y era volver a pasar esa circunstancia. Hasta que entendí que eso era mentalidad de esclavo. Hasta que entendí que con Dios, la Biblia dice que si tú estás con Dios, tú irás de gloria en gloria. La Biblia dice que irás de victoria en victoria. Y ¿sabe una cosa? Nunca hemos retrocedido hablando de la vivienda. Nunca. Nunca hemos estado en un lugar bueno y hemos ido hacia atrás a un lugar regular o malo. Jamás. Jamás. Y esto es gloria al Señor. Tú no vas a retroceder este año. Tú no vas a volver atrás. Tú no vas a perder lo que has ganado. Antes vas a avanzar. Antes vas a conquistar. Antes vas a obtener más. Dios quiere, pero es necesario que tu mentalidad sea diferente. ¿Sabe que en Éxodo 33:11 dice
que Josué era hijo de un esclavo llamado Num, así se llamaba el papá, esclavo legítimo, marcado con hierro caliente. Pero sabe, Josué no quiso repetir esa historia. Tal vez los padres esclavos le dicen a sus hijos, no sueñes tan alto, no lo intentes, yo lo intenté y fracasé. Tal vez te han dicho muchas cosas que no vas a poder. Tal vez te han dicho que vas a tener que regresar de donde ya saliste. Pero tú tienes que renunciar a eso. Y si hoy mismo puedes levantar tus manos y decirle, Señor, yo renuncio a la mediocridad, al conformismo, a la derrota, al fracaso que viene acompañando a mi familia por décadas. Señor, yo renuncio a toda generación de esclavitud en mí, en el nombre de Jesús, y declaro que nací para grandes cosas. Ahora, ¿qué hacía Josué diferente? Su espíritu, su mentalidad. Eso es lo que lo hacía diferente. Él no pensaba como los demás pensaban. Cuando los demás decían no se puede, Josué decía sí se puede. Tal vez la gente este año te diga no se puede. Tal vez la gente te diga este año va a estar peor la situación económica. Tal vez en la empresa recorten personal y te quedes sin trabajo. Pero Dios te va a llevar a lugares de mejor bendición espiritual y material para ti, si tú lo crees. ¿Sabe qué tenía Josué? Josué era un hombre con liderazgo. Era un hombre con liderazgo. Josué entendió quién peleaba con él. Ahora, Josué fue un buen líder porque también aprendió a ser un buen segundo cuando estaba al lado de Moisés. Josué se le pegó a un líder innato para aprender a ser un líder. Usted no ve a Josué andando con Nun, con su padre. Usted ve a Josué pegado de Moisés. Tú debes este año pegarte a gente que te desafíen. Yo a veces veo grupos de amistades que se conforman sin propósito. Grupos donde la gente en vez de avanzar se estancan. Yo selecciono muy bien la gente con que salgo, con que como, con que comparto, con la gente que entra a mi casa, la selecciono muy bien. Ayer andábamos en el retiro de pastores y conmigo venía mi pastora y dos pastores más. Y uno de ellos yo lo quiero mucho, lo aprecio mucho. Y me gusta andar con él porque es un hombre de fe. Es un hombre que quiere más de Dios. Es un hombre que busca agradar a Dios. Yo no quiero andar con carnales, con tibios, con mediocres. Yo no quiero andar con lobos disfrazados de ovejas. Yo quiero andar con alguien que me aporte, que me sume, con alguien que me enriquezca, con alguien que me ayude a avanzar, con alguien que me desafíe, con alguien que ya haya ido y que me muestre cómo ir. Eso es lo que hizo Josué. Se unió a Moisés. No para quitarle el lugar, no para hacerle el cajón, no para dañarlo, sino para aprender. Este año pégatele a alguien mayor espiritualmente que tú. A alguien que te edifique, que te enseñe, que te anime, que te exhorte, que te desafíe. Ahora volvamos a Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Josué venía de conquistar Jericó. Eso fue una cosa loca, ya que Jericó se jactaba de ser una ciudad impenetrable. Jericó había edificado unas murallas tan altas y tan anchas que ninguna persona las podía escalar. Usted sabe que hoy en día tenemos la Gran Muralla China, que se puede ver desde el espacio. Una de las 7 maravillas modernas. ¿Sabe? La Gran Muralla China tomó miles de años hacerla. Y literalmente por la muralla china transitan en este momento personas, pero fue diseñada para que carros con soldados transitaran por allí. Asimismo era Jericó.
No era cualquier muro allí construido de carrera. Era una fortaleza, Jericó. Tanto que en las paredes de Jericó vivía gente. Habían apartamentos en los muros. Ahí vivía Rahab, la ramera. Pero algo sorprendente del conquistador es que no tiene temor a conquistar. Es que el conquistador sabe que no depende de él, sino depende de quién está con él. Dios no nos dará normalmente algo que sea fácil. De hecho, lo fácil es poco atractivo. Para nosotros los hombres, una mujer, cuando se está buscando esposa, una mujer que es fácil, no es una buena candidata para ser tu mujer. Porque así como fue de fácil tu mujer, podrá ser la mujer de cualquier otro. Así que normalmente la bendición no será fácil. Dios les dijo a ellos, los voy a meter a una tierra, de verdad, una tierra hermosa. Pero el paquete incluía gigantes, fortalezas y ejércitos. Pero a Josué no le preocupó esto. Josué no dijo, ay Señor, pero ¿por qué no me dijiste que iban a haber gigantes? Mejor me hubiera quedado en Egipto. No. Josué le dijo, Señor, listo, vamos para adelante. Este año tú y yo no sé cuántos gigantes se me van a presentar este año. Pero una cosa sí sé. Gigante que se presente en el nombre de Jesús, le volaremos la cabeza. Así como David tumbó al gigante con la honda y luego le cortó la cabeza con su propia espada, con la espada de Goliat, este año gigante que se atraviese, gigante que la va a pasar muy mal. ¿Tú crees que este año todo va a funcionar perfectamente? No, no te engañes. La vida no es así. La vida tiene dificultades, tiene momentos duros, momentos de oscuridad. Pero incluso la Biblia promete que cuando atravieses ese valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. No lo temerás. El valle de sombra de muerte es un lugar geográfico, donde David, cuando era pastor, llevaba sus ovejas. Es un lugar que está conformado, es una llanura en medio de dos cadenas montañosas. Al lado y lado hay montañas, hay barrancos. Entonces el valle queda en medio de dos montañas, no hay para dónde huir. Y ese valle en ciertos recodos se pone estrecho. En ciertas partes el valle tiene 10, 15, 20 metros, pero en algunos lugares tiene 3 metros, 2 metros. Así que los rebaños se embotellaban allí. Y era allí donde los asaltantes aprovechaban para salir de las cuevas del valle. Era allí donde las fieras atacaban. Este valle era transitado, pero tenía un horario. En la mañana se cruzaba en una dirección y en la tarde en otra, porque si dos pastores se encontraban de frente no podían pasar. Pero cuando David pasaba por este valle, David no tenía temor de mal alguno. Porque ¿quién lo protegía? Dios. ¿Quién nos protegerá este año de males, de acechanzas, de ladrones, de homicidas, de malos hermanos, de gente falsa, de malos negocios, de calamidades? El Dios de los cielos. Ahora, Josué va a pelear contra Jai después de ver cómo la gran fortaleza de Jericó se vino a pique por la gloria del Señor. Y a Josué le hacen una recomendación, versículo 3 del capítulo 7. Los hombres de Josué vuelven a él y le dicen, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. ¿Qué recomendación le dan? Vaya con 2,000 o 3,000. No lleven todo el pueblo, no es necesario. Son poquitos. Se confiaron y fueron a pelear contra los de Jai. Y los de Jai, aunque eran pocos, los sacaron corriendo
y le mataron a Josué 36 hombres. Entonces Josué, por primera y única vez, ante una derrota, tiene de nuevo una actitud como la que vio en sus padres y sus antepasados, una actitud de murmuración, una actitud de cuestionar a Dios, una actitud de temor. Mira lo que le dice Josué a Dios. Ellos vienen de ser derrotados. Recuerda que venían de una conquista gigantesca en Jericó y aquí son derrotados en Jai. Entonces Josué rompió sus vestidos, lo que hacía un hebreo cuando estaba en un momento de mucho dolor, y se postró en tierra sobre su rostro, puso la cara en el suelo delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán? ¿Para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan?» Ojalá, mire, es la única vez que usted encontrará esto en Josué. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda, o sea, ha huido delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y nos borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? O sea, ya Josué se había montado en la película que los enemigos oirían de esa derrota y vendrían y los acabarían y borrarían su nombre de la tierra. Pero me fascina Dios. Dios, al ver semejante show de Josué, al ver semejante espectáculo de Josué perdiendo su fe, le dice, versículo 10, y Jehová le dijo a Josué: levántate. O sea, ¿dónde estaba Josué? Tirado en el piso, llorando, se había quitado la ropa, estaba allí llorando, dándose por vencido. Y Dios le dice: levántate. Y le dice: ¿por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, ¿usted cree que esa oración lastimera de Josué estaba siendo agradable a Dios? Pues no. Hay oraciones que no son agradables a Dios. Y esta es una corroborada, comprobada bíblicamente. Le dice: ¿qué haces allí sobre tu rostro? Levántate. ¿Qué haces allí orando de esa manera, Josué? Y entonces Dios le dice a Josué que el problema es que uno de sus hombres, llamado Acán, había tomado del anatema, del tesoro de Jericó que Dios había mandado, que no tomara de nada de eso porque eso era maldito. Y Dios le dice: tranquilo, Josué. Lo que pasa es que dentro de tu gente hay gente desobediente, hay gente que tiene escondido cosas. ¿Sabe qué hace Josué? Josué escucha la instrucción de Dios ante el fracaso. Se levanta y le dice a Dios: ¿qué tengo que hacer, Señor? Y él le dice: mire, esta gente, Acán y todos los suyos que han hecho lo malo delante de mí, tienes que acabar con ellos. Y eso es lo que él hace. Él va y toma correctivos ante aquella situación que había llevado al fracaso. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Josué se enfrenta a una dificultad y fracasa porque tal vez no hizo las cosas bien. Pero luego Dios le dice: tranquilo, yo sigo contigo. Yo no te he dejado. ¿Por qué estás pensando en que la gente, los enemigos te van a destruir? ¿Por qué estás dándote por vencido, Josué? ¿Por qué estás allí tirado en el suelo? Y hay mucha gente que comenzó este año así, con esa mentalidad de que ya Dios los desechó, de que ya Dios se olvidó de ellos, de que ya van a ser destruidos, de que ya Dios los abandonó. Tranquilo. Dios le dijo: levántate, Josué, levántate. Levántate. ¿Tú crees que Dios te ha llevado hasta donde te ha llevado para ser avergonzado y destruido? Pues no. ¿Tú crees que Dios sacó a Josué de Egipto, lo pasó por un desierto para que luego fuera destruido en manos de los amorreos? Pues no. Dios le está diciendo una vez más a Josué: pilas con lo que piensas, cambia tu mentalidad,
¿Qué estás haciendo, Josué, hablando de esa manera? Y Josué entiende que Dios está con él, aunque haya fracasado una vez. ¿Sabe qué tiene un conquistador? No se queda llorando en el piso tirado. Tal vez el año pasado, 2017, fracasaste, caíste, pecaste, hiciste cosas malas, tal vez estás allí tirado en el piso. Hermano, quiero decirte hoy, ¿qué haces allí, hermano? Levántate, levántate a conquistar, levántate. Es la misma palabra que Dios utiliza con Elías cuando se quería morir, cuando estaba deprimido. Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías, en la cueva? ¿Qué haces aquí? No, levántese, mijo, que el largo camino le resta. Este año te tienes que levantar, pero no con una mentalidad de temor, de esclavo, de escasez, de muerte, de derrota, no, sino con una mentalidad de avance, de conquista. Ahora, Josué capítulo 8, versículo 1. Josué fue y peleó la primera vez y fracasó. Luego vino a hacerle show a Dios y Dios le dijo, no, mijo, a mí no me hagas show, no me hagas espectáculo, a mí no me hagas berrinche. ¿Qué haces allí tirado? Levántate, corrige lo que está mal y volvamos a pelear. Hagamos las cosas como te estoy diciendo y entonces yo estaré contigo. Josué capítulo 8, versículo 1. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Mire que Dios vuelve y le habla a Josué y le dice, ¿qué le dice? No temas, pero tampoco desmayes. ¿Qué es un desmayo? Un caer de repente. Cuando alguien se desmaya, un desmayo llega así, ¡pum! La persona ni siquiera a veces puede avisar que se va a desmayar. Josué le está diciendo, no vas a desmayar, no vas a tirar las cosas, Josué. Y le dice, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai y mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a la tierra. Y harás de Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos, sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Termino allí. Fracasó una vez, pero no fracasó para siempre. Eso es lo que tiene un conquistador. Un conquistador intentará cuantas veces sea necesario hasta obtener el botín. Este año vas a pelear con uñas, con dientes. Este año te vas a dar en la jeta con el diablo. Vas a pelear palmo a palmo por la conquista de tu familia, por la conquista de tu economía, de tus sueños. Este año vas a ahuyentar, vas a hacer huir a tus enemigos, porque Dios estará contigo. Padre, gracias. Sellamos esta palabra con la sangre de Cristo